como siempre, nos da mucho gusto tener en este espacio de los periodistas a un colega nuestro, a Kurt Hackbark. Él es periodista radicado en nuestro país y pues como en otras ocasiones lo hemos consultado, ahora ante la inminente toma de posesión de Donald Trump este 20 de enero, pues le hemos pedido analizar con él, pues lo que se viene para México con ese personaje de color anaranjado que se llama Donald Trump. Bienvenido, Kurt. Buena tarde. Buenas tardes, gracias por la invitación, un gusto. Al contrario, a mí me gustaría mucho, Kurt, si nos lo permites, adentrarnos al personaje. ¿Quién es este nuevo personaje? ¿Quién es este nuevo Donald Trump con más poder en las cámaras, con muchísimo más poder en los estados, con la posibilidad de dominar plenamente la Corte Suprema? ¿Quién es este nuevo personaje? ¿Qué tenemos que esperar de él? Sí, bueno, como dices, Trump llega para su segundo periodo en un sentido institucional muy fortalecido, ¿no? Ganó una elección sin disputa, aunque por poco, 2 puntos, y ganó el voto popular, cosa que el Partido Republicano no había hecho en 20 años, ¿no? Entonces ahí fue una victoria, pues ahí clara, ¿no? Digamos, contra una pésima campaña de Kamala Harris que hemos platicado antes, ¿no? Llega con una mayoría en la Cámara de Diputados, por pequeña que sea, y en el Senado. Y como bien dices, tiene una ventaja de 6-3 en la Suprema Corte. Ahí es muy claro en Estados Unidos que la Suprema Corte pues tiene pues, un sesgo político. Es decir, nadie intenta fingir que no lo tenga, ¿no? Entonces, en el sentido institucional, pues llega con todo y con su retórica parece que llega con todo, con esta idea de que quiere hacer todo lo que no hizo en su primer periodo porque pues se dejó influenciar por otras voces y ahora ya aprendió y ahora quiere hacerlo en grande. Esa es la retórica. Pero lo que tenemos que hacer es ver más allá de esta retórica y ver cuáles son sus verdaderas fortalezas y debilidades, ¿no? Yo creo que una fortaleza de Trump es lo que acabamos de mencionar, que tiene las instituciones, por lo menos ostensiblemente a su lado. Él siempre se queja del deep state, ahí el estado profundo que, ¿no?, que está y se en contra de él, ¿no? Tiene todo esto para su lado, ¿no? Pero, pues estamos en otro momento que en el primer gobierno de Trump, ¿no? Estados Unidos está en la situación más precaria económicamente, es una sociedad muy polarizada, ¿no?, y muy sobreextendida en el mundo, ¿no? Entonces, lo que vemos es un país desesperadamente intentando mantener su hegemonía en el mundo ante una serie de reveses, ¿no? Entonces Trump va a tener que lidiar desde el primer día con Ucrania, con Gaza, ahora con Siria, con Corea del Sur, provocar pues China, lo que pues gran parte de su gabinete quiere dedicarse a eso. Obviamente el asunto con México, más el asunto interno de pues inflación, precariedad, ¿no? Pues acabamos de ver, pues, que hubo este asesinato horrendo de la jefe de la aseguradora United Healthcare ahí, ¿no? Que son esas aseguradoras que se dedican a negar las reclamaciones del pueblo y causa una enorme crispación y ira, en la sociedad. Esto es nada más un indicador, ¿no?, del nivel de crispación, enojo, ira, rabia que existe en la sociedad estadounidense ahorita. Entonces, a Trump no le va a ir tan fácil con todo y su mandato de un segundo periodo. Sumemos a esto el hecho de que, pues, su gabinete hasta ahora es lo que yo llamo un gabinete de curiosidades. Álvaro y Alejandro. Son personas que uno por uno no son capaces y no tienen experiencia en su encargo, desde defensa hasta secretario de Estado, hasta Homeland Security, y podemos seguir por la lista. Es un gabinete de fieles incondicionales a Trump, cuya mayor ventaja es que pues han aparecido en esos talk shows en la cadena Fox, donde pues
Trump pasa horas en el día pues viendo, ¿no? Entonces, no es un gabinete que técnicamente va a tener la pericia para poder llevar a cabo, yo creo, todo lo que Trump está prometiendo. Justo esta improvisación de altos funcionarios del gobierno de Trump, esta falta de capacidad para conducir áreas del gobierno puede operar, pues no solamente en contra de la operación mismo, perdón, valga la redundancia, del gobierno de Trump, insisto, sino de conductas, de comportamientos, de decisiones o de omisiones, en particular hacia México, Kurt. Pues yo creo que sí. Si vemos a Estados Unidos de la manera más objetiva posible, vemos un superpoder en declive, ¿no? Ante un declive, lo que tendría que hacer un liderazgo responsable, astuto, es pues bajarle dos rayitas a pues la agresividad, volver a pues tener puentes al mundo, pues hacer uso de la diplomacia, pues realmente pues volver a ubicarse en el mundo un poco. Pero aquí tenemos el gobierno entrante en Trump, para mí, menos apto para enfrentar el declive de Estados Unidos. Su gran lema es Make America Great Again, es decir, mirando hacia el pasado, ¿no? Este supuesto pasado glorioso de Estados Unidos, y esas condiciones ya no existen, ¿no? Entonces, lo que yo veo es que Trump va a hacer todo para empeorar las cosas. Es decir, quiere recortar más los impuestos a los ricos. Esto va a pues, empeorar la situación financiera en Estados Unidos e incluso agravar más la brecha entre ricos y pobres que está conduciendo a esta polarización que vemos, ¿no? Quiere básicamente importar el modelo Milley a Estados Unidos a través de este nuevo oficina de eficiencias gubernamentales que va a ser encabezado por Elon Musk. Básicamente va a usar esto como pretexto para quitar los últimos vestigios del nuevo trato de Roosevelt. Y han hablado de manera muy ambiciosa de ir a atacar la seguridad social, Medicare, que es el sistema de sanidad para la tercera edad, ¿no? Ir contra los pocos programas de bienestar que existen en Estados Unidos, eliminar el Departamento de Educación, ¿no? Pues ahí hablan de grandes cosas en ese respecto. Esto va a agravar la situación en Estados Unidos. Y además, su promesa gemela, podemos decirlo, de deportaciones en masa y aranceles. Las aranceles para provocar inflación y luego las deportaciones en masa, además de ser una vejación increíble, también va a agravar la situación económica en este mismo campo de agricultura, hoteles, restaurantes, construcción y demás. Entonces yo creo que Trump muy rápido va a enfrentarse con una situación de crisis en el país. Es decir, va a tener su luna de miel y va a llegar con mucha retórica y mucho eso. Por eso digo que México, en mi humilde opinión, debería mantenerse firme y no ir con el bluff, porque el bluff encubre una serie de debilidades atrás que hemos mencionado, económicas, políticas, geopolíticas, diplomáticas, ¿no? Trump no está en las mismas condiciones o las condiciones que él tal vez quiere aparentar que tiene, ¿no? Eso dicho, pues hay halcones en el gabinete que quieren tomar medidas muy fuertes contra México. Esto es sin duda, ¿no? Vimos la semana pasada este artículo en la revista Rolling Stone donde hablan de, pues, el debate no es, pues, qué vamos a hacer contra México, sino hasta qué grado lo vamos a hacer, según, ¿no? Va a haber operaciones abiertas, operaciones encubiertas, pues están hablando de fuerzas especiales y todo lo que, pues, la película de Rambo que a Estados Unidos siempre le gusta contarse a sí mismo, porque les encanta lo de Hollywood, ¿no? Vimos del New York Times que sacó su artículo esta semana que copió lo de Breaking Bad, ¿no? Entonces, están muy metidos en sus narrativas ahí. Pero es algo importante que menciona en el artículo que Marco Rubio, quien va a ser secretario de Estado, dijo que en su opinión Estados Unidos no debería hacer nada de eso si México no está de acuerdo.
Esto ha sido siempre la postura de Marco Rubio, es decir, no meter tropas ni fuerzas si México no está de acuerdo, que obviamente no va a estar, ¿no? Eso sería una locura, ¿no? Pero vaya, pues ya vimos con Joe Biden que parece que Estados Unidos ya entró a secuestrar el Mayo Zambada, ¿no? Entonces va a ser una extensión del Bidenismo en ese sentido. Pues yo lo veo más por ahí, entrar ahí, pues como ya lo hacen, como su operativo contra los chapitos, como ya lo hacen, pero más para intentar arrestar a algunos más capos y tener unos titulares muy vistosos para los encabezados de los periódicos y para que los fiscales puedan ganar su reelección ahí. Yo lo veo más por ahí, porque yo no veo un gobierno de Trump seriamente interesado a resolver las causas de la drogadicción y la migración y nada de eso. Es decir, es un populismo muy falso de Trump, aunque dijo que quiere emular el programa de México, la campaña contra el fentanilo, ¿no? Veremos. Justamente sobre eso, sobre la reacción de México, bueno, hay dos realidades que estamos viendo ahora mismo. La manera de reaccionar de Canadá y la manera de reaccionar hasta ahorita de México, que son dos maneras muy distintas de enfrentar, digamos, la amenaza latente. Canadá, pues básicamente es la gallina sin cabeza, chocando entre ellos, corriendo de un lado a otro, alarmados. Fueron el Justin Trudeau fue una reunión donde fue básicamente humillado, se puso en manos de su verdugo, maltratado como figura, como primer ministro, pero también como persona, maltratado por este personaje que si le permites te humilla. Y el caso de México es mucha prudencia y mucha prudencia y prepararse para lo que venga. Lo que viene, ¿qué lees que viene? Es difícil, yo sé, Kurt, porque la información, decían en una entrevista que hicimos hace poco, Álvaro y yo, decía, es un momento muy raro para los economistas porque un par de eventos pueden mover absolutamente todas las variables, entonces es un sí o un no que mueve todas las variables. Pero, ¿qué es lo que tú crees que pueda venir al menos para México y para Canadá, por supuesto? Y yo creo que es un punto muy importante lo que acabas de decir. Estamos en nuevos tiempos y como que las viejas reglas no aplican, ¿no? Entonces pues se cambia dos o tres factores y pues la situación pues se cambia de manera drástica, ¿no? Y estamos ante un imperio que está en declive. Entonces las viejas reglas de la diplomacia también tampoco funcionan como antes. Antes había como ciertas reglas y ciertos entendidos que podemos llegar hasta ahí no más y ustedes pueden llegar hasta eso y no más y más o menos, ¿no? Pero lo que vemos con Ucrania es que Estados Unidos está dispuestos a llegar a un grado de brinkmanship, ¿no? Muy irresponsable en varios teatros del mundo, justamente por la situación de desesperación en que se encuentra. Entonces, sería difícil en esas condiciones aventurar, pues, poder vaticinar con seguridad. Pero eso dicho, pues creo que podemos pues, hacer algunas hipótesis. Primero, lo de Canadá, yo creo que es ilustrativo, ¿no? Donde la presidenta Sheinbaum pues mantuvo su firmeza con una carta que fue además muy bien recibida por la prensa estadounidense. Justin Trudeau anda como dices, como la gallina sin cabeza ahí, ¿no? Y pues dejándose humillar por Trump de manera absolutamente absurda y innecesaria. Tiene que saber que esto iba a pasar. No sé qué está pasando con sus asesores ahí, visiblemente mostrando su pánico ahí. Pero al fondo del asunto ahí es esto del Tratado de Libre Comercio y esta idea de Canadá y Estados Unidos que quieren obligar a México de adoptar la misma política de aranceles y sanciones contra China que ellos tienen, ¿no? Pues como siempre, ellos intentando exportar su política exterior, ¿no? En este caso hacia México. Y también el otro fondo del asunto ahí es el asunto minería, ¿no? Ustedes, sin embargo, sacaron un excelente reportaje acerca del asunto minería, ¿no? De Dulce Olvera, ¿no? En Montserrat, ¿no? Esa semana, que realmente muestra claramente cómo es que Canadá
abusa de México y lo ha hecho desde hace mucho tiempo. Y creo que Canadá no está nada contento que, pues primero la reforma minera de 2023, por diluido que fuera, y también acaban de subir los derechos, a la minería en el presupuesto de este año. Por modesto que sea esto, pues hace enfadar a estas empresas que pues han operado en México con absoluta impunidad desde hace décadas, ¿no? Entonces un poco hay una advertencia medio mafiosa por parte de Trudeau, yo creo, no toquen más nuestras mineras, ya tocaron un poco, no toquen más, ya, no se pasan, ¿no? Y por eso creo que sería un momento prudente que México pues valorara la prudencia de poner tantos huevos en la canasta de América del Norte. Únicamente, no únicamente, pero pues en gran parte, ¿no? En los años 90 la izquierda de México estaban totalmente en contra del Tratado de Libre Comercio, en contra de NAFTA, ¿no? Luego, con el pasar de la generación, ahora la izquierda de México está a favor del tratado. Entiendo que pues muchas cosas han pasado en esta generación para explicar esto, pero estamos en otro mundo ahorita, estamos en un mundo mucho más multipolar, mucho más multilateral. ¿Y cuál es decir, el tratado existe, vaya? Pero ¿cuál es la idoneidad de estar en un acuerdo donde los otros socios del acuerdo te están amenazando un día y el otro día también? Amenazas constantes, amenazas de aranceles, amenazas de invasiones, amenazas de operativos encubiertos. ¿Esos son los socios? ¿Esos son los mejores socios mexicanos de un tratado de libre comercio? Pues son cosas que pues sería una coyuntura interesante para valorar todo esto a la luz de estas circunstancias cambiadas que hemos comentado, ¿no? Hay otro aspecto que también es, pienso, muy relevante en la relación que México tendrá con Estados Unidos, de manera particular con Trump. Más allá, efectivamente, de que Trump tiene una visión muy peculiar y más allá de los funcionarios que colocará en las secretarías de Estado de Estados Unidos, hay agencias del gobierno de Estados Unidos, particularmente del Departamento de Estado, que tienen décadas interviniendo en países como México. Lo vimos en el proceso electoral del 2024 y en otros años previos, metiendo las narices en política en México, particularmente financiando no solamente a Mexicanos contra la corrupción y la impunidad, que hace un trabajo realmente de oposición al gobierno, y se vio el flujo de millones de dólares a esa, pero también a otras organizaciones que, insisto, actúan como oposición prácticamente al son de los partidos políticos. ¿Qué puede esperarse, Kurt, de esas mismas agencias eh, con Donald Trump en la presidencia? ¿Van a disminuir su activismo político contra el gobierno de México, o lo que puede anticiparse es que lo intensificarán? Pues esta es la pregunta de $1 millón ahí, ¿no? Trump dice que quiere ir contra el Estado profundo y quiere ir a limpiar esas agencias de inteligencia, dice, ¿no? Trump dice que quiere reducir la participación de Estados Unidos en guerras en el mundo, incluso sacar a Estados Unidos de la OTAN, enfocarse en asuntos anteriores, pues ir atacando este complejo militar industrial, cosa que no hizo en su primer periodo, bien entendido. La cosa con las promesas de Trump es que ya tenemos un primer periodo y podemos ver muy claramente qué es lo que hizo y qué es lo que no hizo, ¿no? Pero lo que dices de las agencias de inteligencia es muy, muy, muy importante, porque pues tenemos todo este miedo de, oh, ¿qué va a hacer Trump? ¿O qué va a hacer Trump? Pero ¿qué ha hecho Biden? ¿Qué ha hecho Biden? Esta injerencia de la DEA, y bueno,
si la DEA estaba operando de manera independiente, no sabemos, ¿no? Esta injerencia de la DEA en la elección mexicana de este año fue flagrante y muy abierta, filtrando todo tipo de cosas a sus aliados en los medios, ¿no? Ahora, muy flagrante eso de narco AMLO, narco Claudia, narco Morena, ¿no? Acabamos de ver esta semana, pues el New York Times que sacó, justo me encantó el tweet de Alejandro que dijo, así pues reportan el laboratorio de fentanilo en Canadá, que es enorme, ¿no? Que produjo fentanilo suficiente para matar a todos los canadienses 2 veces, ¿no? Y luego aquí es lo que reportan, algo 1000 veces menor en México, llega al primer plano de New York Times, ¿no? Entonces, estas campañas siguen bajo Biden, ni hablar de Trump, bajo Biden, ¿no? Estuve leyendo esa semana de USAID, que es un poco el pivote de todo esto, podemos decir. USAID, USAID, ¿no? En este Instituto de Desarrollo de Estados Unidos, tiene un enorme presupuesto, 50,000 millones. Y justamente la función de USAID, que remonta a los años 60, ¿no? Kennedy, es coordinar todos estos esfuerzos para intervenir en otros países. Porque antes de USA, pues el Departamento de Estado hacía una cosa, el Pentágono hacía una cosa, otra agencia hacía otra cosa, ¿no? Pero a través de esta agencia supuestamente a favor del desarrollo, pueden realmente coordinar las actividades de estos otros departamentos con sus organizaciones dentro del país blanco, dentro del país en cuestión, dentro de sus organizaciones o dentro de sus grupos de activistas dentro del país. Y así, pues así llevan a cabo sus operativos. Yo no veo que esta estructura vaya a cambiar bajo Trump. Es decir, esto es una estructura que tiene un poder propio, tiene un ímpetu propio, nadie se atreve a tocarles. La última vez que hubo una revisión, por ejemplo, del poder de la CIA fue en los años 70 en Estados Unidos, con este famoso comité de Church en la Cámara de Representantes, ¿no? Que sí revisaron y realmente sí hubo una comisión en el Congreso que pues desenmascaró varias de las fechorías de la CIA. Y por eso nació la nueva generación de agencias, que sería pues National Endowment for Democracy, etcétera, ¿no? Pero desde entonces nadie ha tocado la CIA con el pétalo de la rosa, pues tienen su presupuesto secreto, su presupuesto negro se llama, llevan a cabo sus operativos, pues ahí está la DEA, pues con su injerencismo en México. Um, Ahí está el FBI. Yo veo muy difícil que esta maquinaria cambie. La ventaja para México es que van a estar tan ocupados en sus otras frentes en el mundo que, repito, pues van a estar muy sobreextendidos en este gobierno, ¿no? Esta gente realmente quiere atacar a China, ¿eh? Realmente quieren provocar una guerra con China, por loco que parezca eso. Y hay voces dentro del gobierno que dicen para 2027 queremos estar en eso. Entonces, si quieren sacar sus esfuerzos de Ucrania, no es porque son pacifistas, de repente es porque quieren, pues, ah, hacer la movida hacia China. Entonces, bueno, resumen. Para México, cuestión de buscar sus ventajas en la sobreextensión de Estados Unidos, sus ventajas en las debilidades económicas de Estados Unidos y su sensibilidad ante el asunto inflacionario en Estados Unidos, su ventaja ante, pues el estilo de gobernar de Trump que quiere mostrar victorias muy vistosas y luego pasar a lo siguiente. Realmente no estar ahí realmente profundamente en algo porque no tiene realmente interés en gobernar, ¿no? No es un estadista, ¿no? Entonces yo creo que una diplomacia, bueno, y también la otra ventaja que tiene México es que Estados Unidos ahora está haciendo enojar a sus propios aliados. Si vimos a Lindsey Graham, el senador, que pues salió diciendo hace una semana, dos, que si uno de sus países aliados, Francia, Gran Bretaña, Italia, se atreve a arrestar a Netanyahu, ¿no? Este orden de arresto de la Corte Penal Internacional, aplicamos sanciones a ellos. Es decir, ¿qué? ¿En serio? ¿Hay voces dentro del gobierno que quieren aplicar sanciones a sus propios mejores aliados?
Es decir, ese es el grado ahora de irracionalidad que impera ahí. México puede sacar provecho ahí con una diplomacia astuta, ¿no? A eso voy con todo esto. Al final se va, como lo dices, así lo demostró en el primer periodo. Trump voltea, quiere una victoria, aunque sea pírrica, decirle a sus compas, no hombre, hubieras visto cómo se humillaba Trudeau, hubieras visto, casi se me hincaba enfrente y decirlo en un meeting. No, hombre, hubieran visto, pero quiere pasar lo siguiente, ya no es necesariamente que quiera destruir Canadá, sino quiere lograr la humillación. O sea, en el caso de Trudeau, pues bueno, ahí está la humillación, a ver si le funciona, porque tampoco funcionan las humillaciones. Le pasó, en el caso mexicano, le pasó a Peña Nieto. Peña Nieto era el Trudeau del principio del sexenio. O sea, era un personaje corrupto, inútil, con una baja popularidad en su país. Era el caso igualito de Trudeau, que es Trudeau un corrupto al final, porque si es un hipócrita, es una manera de ser corrupto. Se anda peleando por las mineras, un país que se dice tan buena ondita en términos ambientales, pues obviamente que está siendo corrupto. Pero la cosa es, Kurt, si tendremos la habilidad, si tendrá Juan Ramón de la Fuente la habilidad que sí tuvo Marcelo y tuvieron el presidente López Obrador, de manejar, de resolver, digamos, ese primer instante con Trump, que es el primer instante el que hay que resolverle luego ahí a Trump, si ves esa posible habilidad, para que él ya pues voltee a ver a la OTAN, la disuelva y luego después agarre todos sus fierros y se los lleve allá a Corea del Sur para empezar a plantearse una guerra por allá, lo que sea, pues tú ves una habilidad de México, adviertes una habilidad, sobre todo en el canciller, porque es el del primer momento para hacerlo. Pues yo quiero pensar que sí. Yo creo que la carta fue un buen primer paso y surtió efecto. Entonces yo creo que pues que ven que ese es el camino que hay que tomar, ¿no? Y no no el camino de las de ceder y concesiones, porque a Trump le gusta, o por lo menos aprecia a alguien que pues se plantea firme. Se plantea firme, que no puede humillar con tanta facilidad. Les cuento una anécdota, ¿no? Una vez al año voy con la comunidad gringa, ¿no? Una vez al año, ¿no? Y esto fue Día de Acción de Gracias, ¿no? Que fue hace unas semanas, ¿no? Todos ahí este día estaban hablando de Claudia, de una manera que jamás hacían con López Obrador, ¿no? Es decir, López Obrador es la quinta esencia del mexicano y tiene un enorme poder de comunicatividad con el pueblo mexicano. Pero Claudia tiene una ventaja que ella puede llegar a este público gringo medio ahí, porque pues hay que decirlo lamentablemente, pues se ve como ellos, habla inglés, estudió ahí, es obviamente la primera mujer presidenta de México, toda la plática en obviamente no es representativa, pero fue acerca de Claudia de una manera que no fue, ¿no? En el primer sexenio. Tienen que sacar provecho de esto y realmente hacer una diplomacia astuta que hable directamente también al pueblo estadounidense. La mitad del país, además, que odia a Trump, ¿no? Tiene que hacer este trabajo. Y es un trabajo de, obviamente, cabildeo en Washington, pero también es un trabajo de comunicación obviamente, con la comunidad migrante, pero también directamente con el pueblo estadounidense. ¿Cuántos podcasts después de esta carta de Claudia pues hablaron de esta carta, ¿no? Y como ella pues puso un revés a Trump y pues unos 5, 6, 7, yo vi toda una serie de podcasts no ni tan radicales en Estados Unidos, hablando primero dándose cuenta por primera ocasión que hay un gobierno de cambio en México, ¿no? Un poco porque encaja con su discurso antitrumpista, pero de todos modos hay una gran oportunidad ahí y además otro punto. Estados Unidos ha perdido muchísima credibilidad mundial con el asunto de Gaza. Es decir, ya había perdido muchísimo, pero más con Gaza. Toda esta farsa del derecho internacional queda al descubierto, ¿no? Toda la hipocresía de Estados Unidos de estar financiando, armando un genocidio durante un año, ¿no?
si Estados Unidos se atreve a intentar agredir a México o económicamente o militarmente, va a haber un gran reservorio de apoyo internacional de gente que está harta de esas cosas de Estados Unidos, de la manera que en muchos años no ha sido así, ¿no? México también debe aprovechar esta coyuntura, ¿no? Pues la gente está harta de las agresiones de Estados Unidos, harta, harta, harta. La gente dentro del país está harta de su situación económica, pero la gente en el mundo está harto de este imperialismo desnudo, crudo, desbordado de Estados Unidos. México tiene que tender puentes también al resto del mundo. Yo creo que ese es un trabajo muy importante que quieren llevar a cabo en relaciones exteriores, porque a veces hay un poco esta opinión, México no tiene que explicarse a nadie. Ok, bien, entendido, no tiene que explicarse a nadie. Pero en este caso, hacer ese tipo de outreach al pueblo de Estados Unidos, al resto del mundo, exponer el caso aquí, exponer la situación, exponer lo que está pasando, ¿no? Yo creo que podría ser de enorme valor y creo que justamente es Claudia Sheinbaum la más indicada para hacerlo, ¿eh? Es una gran idea, Kurt. Es decir, sin que represente chocar directamente con Trump y con su gobierno que iniciará en enero, el 20 de enero, sí es muy importante que México le explique y directamente, diría yo, la propia presidenta de México, Claudia Sheinbaum, que le explique, le informe, digamos, a los estadounidenses también, no solamente a la comunidad mexicana allá, sino a los estadounidenses, las implicaciones que tendría para ellos mismos, Ujú, por ejemplo, la idea de imponer aranceles, y también al mundo. Es decir, que no sea un desafío a Trump sino sencillamente una labor que como país soberano ujú. tiene de informar a la comunidad internacional lo que está ocurriendo en esta región del mundo. Entonces, puede eventualmente pensarse en el gobierno que podría ser picarle la cresta a Donald Trump, pero así como Donald Trump tiene derecho a opinar sobre otros asuntos del mundo desde su perspectiva desde estadounidense, México tiene no solamente el derecho, yo creo que también la obligación de explicar, de informar lo que implica para nosotros como país soberano ese tipo de amenazas del próximo gobierno de Estados Unidos. Pero sí es una gran idea. Ah, gracias. Sí, estoy de acuerdo contigo. Este es un ejercicio de un país soberano, ¿no? Estados Unidos opina de todo sobre los asuntos internos de México, sobre la reforma energética, sobre la reforma judicial, ¿Sí? sobre esto, sobre aquello, ¿no? Entran en el país y aparentemente pues se lleva ciudadanos mexicanos sin avisarle a nadie. Nadie está diciendo que México empiece a opinar sobre los asuntos internos de Estados Unidos, pero asuntos que afectan a México directamente tiene todo el derecho de opinar sobre ellos y de hacer su caso y de exponer su caso al mundo. Claro que sí. Porque además, ya lo decías tú, tampoco es que lo haya hecho a propósito, Claudia, no se ha dirigido a propósito a los ciudadanos de Estados Unidos. La carta no era a los ciudadanos de Estados Unidos, era un posicionamiento personal. Tampoco había una gran estrategia y aún así alcanzó. A mí también me tocó escuchar un par de comentarios respecto a ella allá. Oye, pues como que sí tiene, es muchísimo más. La ventaja siempre de cuando te menosprecian es que puedes dar estos pasos que les Ujú, terminan confirmando quién eres, ¿no? Les caes por sorpresa. Le pasa a la oposición en México. Tienen meses y meses y meses diciendo que es un trapo, que es el muñequito de López Obrador. Tienen meses y meses y meses menospreciando su inteligencia, etcétera. Y lo que ha pasado en México es que los que la menosprecian se van haciendo chiquitos, chiquitos, chiquitos todos los días y ella se va creciendo. Digo, ahí están los números, no es que yo lo diga, sino que ahí están las últimas encuestas. No hablan de que al presidente le pasó, ¿eh? El presidente López Obrador bajó en los primeros, luego meses, y Claudia no ha bajado. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor es la ventaja
del menospreciado. Ahora, volteando a ver haciéndolo al revés, ¿tú ves una influencia creciente en México, Kurt? Hasta ahora no lo veo, ¿no? Ahora la derecha está hecha un desastre, ¿no? Y pues está a la vista de todos. No tengo que decirle pues a nadie lo que pues no sepa ya, ¿no? El PRI está hecho un desastre con Alito Moreno. El PAN está hecho un desastre con Marco Cortés y con Jorge Romero y con todo cártel de intereses ahí, el cártel inmobiliario y todo eso. Hay todas estas ideas que queremos formar nuevos partidos de Acosta Naranjo, de Xochitl Gálvez, de los Calderón de antes, están hechos realmente un desastre. Entonces, la ultraderecha mundial se nota que, sabiendo que ellos apestan, está intentando pues tomar otra vía, ¿no? Flanquearlos un poco. Y por eso vemos este CPAC ahorita que se está reuniendo en Argentina con Milei, ¿no? Y con Salinas Pliego y con varias otras figuras de la derecha mexicana que quieren, obviamente, intentar hacer, pues, algo más hacia la ultraderecha, pues, el farsante de Verástegui y demás. Hasta ahora no es no es un peligro precisamente porque México ya vivió sus Mileis, ¿no? Varios. Ya pasó por eso, pasó por la fase neoliberal, pasó por la fase de privatización, pasó por varias devaluaciones, pasó por eso. Entonces, el público está bastante inoculado contra pero nunca hay que cantar victoria, porque hay una enorme red de ultraderecha en el mundo que tiene muchísimo dinero. Muchísimo dinero. Y esto, pues, estos intereses se consolidan en lo que se llama la red Atlas, que tiene red que, pues, la fundó este británico discípulo de Hayek, ¿no? El economista de ultraderecha de la escuela de Milton Friedman. Y ahí, pues, quieren crear una red internacional de intereses de ultraderecha, ¿no? Con mucho interés en América Latina, mucho interés en América Latina. Entonces, si juntamos la red Atlas con CPAC, con todo el dinero corporativo de Estados Unidos, más todo fervor fundamentalista de la ultraderecha en Estados Unidos, es un cóctel muy tóxico que ha sido eficaz en varios países. Entonces, pues, esta alianza casi de contra natura del poder corporativo de élites y el fervor fundamentalista más de una base ahí, ¿no? Cierta base, ¿no? Y ha sido eficaz. Entonces no hay que cantar victoria porque precisamente esos intereses lo que hacen es que intentan capacitar a jóvenes. Entran en universidades, forman grupos universitarios. Ahí pues su idea es formar la nueva generación de líderes que luego vas a ver en esas revoluciones de colores en el mundo, ¿no? Como Agustín Laje, que fue uno de sus discípulos desde antes, ¿no? Ahora, México está inoculado ahora, pero en el caso hipotético, que espero que nunca pase, que Morena empezara a desoír a sus bases, empezar a ir por el camino de los demócratas en Estados Unidos o los laboristas británicos o el PASOK griego o el socialista francés, pues esto abriría una puerta a una ultraderecha aquí. Es decir, México no está exento de esto, ¿no? Por sí. Ningún país lo es. Bien, pues Kurt, siempre es un enorme gusto conversar contigo. Gracias por la oportunidad de platicar de estos temas. Seguramente va a ser un año el siguiente lleno de información que podremos rebotar contigo por tu conocimiento de las dos partes de la frontera. Yo tengo una duda. ¿Tú te sientes más cómodo que te digan mexicoamericano o mexicano? Pues, como bien dice la frase, pues el mexicano nace donde se le da la regalada gana, ¿no? Yo me considero realmente mexicano adoptado y naturalizado y pues aquí vivo, aquí está mi vida, aquí está mi familia, aquí está todo, ¿no? Kurt, como siempre, muchas gracias. Gracias por ilustrar a nosotros y, por supuesto, informarle al auditorio. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Feliz 2025. Feliz 2025. Sí, Igualmente. gracias. Bye.
Volvemos.